Bem-vindos todos. Já estou um pouco resfriado, mas não é nada contagioso, então tranquilo. Estamos estudando as regras de Miller, estamos por la regla 4. Vemos um pouco da regla 5. E em nosso estudo da regla 4, ou seja, há 14 regras de Miller para os que recién llegaram. Elena nos recomenda estudar por ellas. Ella lo hace en una review en 1882, 84. Pero hay también una cita de Conflicto de los Siglos donde ella dice que las reglas de Miller fueron confirmadas y que son precisas. Sería una paráfrase más o menos de lo que ella dice. No sé cuántos tienen las reglas. Si podemos leer otra vez la regla 4. Y ahí entendemos un poco qué estamos haciendo. La última semana no tuvimos estudio por el fin de especial. Y capaz estamos un poco olvidados de donde nos quedamos. ¿Alguien puede leer la regla 4? Leo. Para comprender una doctrina, reúne todos los versículos acerca del tema que deseas conocer. Luego permite que cada palabra tenga su propia influencia y si puedes formular tu teoría sin una contradicción, no puedes estar en error. Bien, entonces estábamos estudiando esa regla. Y algo que estuvimos haciendo cuando estudiamos las reglas era sacar un ejemplo de algún texto bíblico. Hicimos eso con la primera regla, segunda, tercera y cuarta. Estamos ya en la cuarta, creo que a unos 2 estudios, solo estudiando un ejemplo. Y el ejemplo que elegimos fue lo del zarandeo. Hicimos una teoría, o hablamos de una teoría que nosotros capaz, como adventistas, ya tenemos acerca del zarandeo. E lo llevamos a las escrituras e estamos vendo se tem base. Fuimos a algunos textos de la historia de Cristo. No me acuerdo si fuimos a otro além de la historia de Cristo. Pero terminamos en Amós e estuvimos bastante tiempo en Amós. ¿Alguien se acuerda por qué fuimos al libro de Amós? ¿Qué hay de ahí con relación al zarandeo que nos interesa? 9:9. Amós 9:9 es el texto que Elena utiliza para hablar del zarandeo. Pero vimos que para entender bien ese texto, tendremos que entender bien todo el libro, básicamente. Ya leímos Amós 9:9, hoy creo que vamos a volver ahí. Pero quiero hacer como un repaso de los primeros capítulos. ¿Alguien puede hacer un repaso de lo que vimos de los primeros capítulos de Amós? Creo que fuimos hasta el 3. Por lo menos hasta el 3:15 fuimos la última semana. Capaz, no sé si lo voy a decir completo porque no estuve en algún estudio, pero vimos que tienen, como hay otros textos también, Amós tiene mucha estructura, tiene repetición y ampliación, y también vimos algunos principios que para poder aplicar al leer los textos, que eran, que había parábolas, en el caso de Amós, que por ejemplo cuando la Biblia nos hace preguntas hay que contestar esas preguntas. Después vimos causa-efecto y antes y después habíamos hablado. Y bueno, esto lo repetiría ampliar. Bien, entonces ella mencionó, creo que 5 herramientas que utilizamos ya en el libro de Amós para entender el texto. Parábolas, contestar preguntas que son hechas, que el texto hace. ¿Cuál otra? Causa-efecto. ¿Dónde están la mayoría de eso que estamos escribiendo acá? Causa y efecto. La mayoría está en el capítulo 3. ¿Qué más hay acá? Antes y después. Antes y después.
y había uno más, ¿no? Repetir y ampliar. A veces nosotros utilizamos isso sem nos dar conta para estudar o texto. Pero quanto mais nos tornamos conscientes de lo que está passando no texto, mais fácil vai ser para utilizar isso em textos difíceis. Se a vezes quando é um texto fácil que só tem um desses elementos, lo hacemos naturalmente e chegamos a la resposta. Pero quando às vezes está muito mesclado, a vezes nos confundimos. Então, isso está em Amós 3. Pero como que há para chegar em Amós 3? Como chegamos em Amós 3? De que habla o livro de Amós? Juicio contra Israel. Exatamente. Juízo contra Israel. Contra Israel e contra Judá. Vimos que Amós está vivendo no período do rei Uzias, creio, não? Sí. Uzias? Sim, Uzias de Judá e Jeroboam II de Israel. Por que isso é relevante? Porque o que vai passar temos as tribos do norte e as tribos do sul. Temos Jeroboam II e Uzias acaba no sul, em Judá. É que essa tribo vai ser levada e destruída antes, em 723. Depois essa tribo vai ser destruída em 607. E ele está alertando acerca disso. Ele está, acá mais ou menos está parado Amós, que é por volta de lá em 750, 760 mais ou menos. E ele está anunciando isso. E ele vai explicar o porquê e o que é que vai passar. E por que isso é relevante para nós outros, que estamos estudando o zarandeo. Porque isso explica as razões do zarandeo e o que quer dizer esse versículo que habla do zarandeo. Não sei se me entende. Porque se eu vou ao texto do zarandeo, sem entender de que estava passando e por que isso está passando, quando eu hago a minha aplicação do texto para a minha época, eu não vou ter com o que comparar o texto. Não sei se me entende. Eu vou poder dizer, esse texto quer dizer isso. Quer dizer, el zarandeo quer dizer que é a teoria que pusemos. Que é uma tradição adventista, podemos dizer. Que vai chegar um momento onde todas as pessoas malas vão sair da igreja e se vão quedar solamente pessoas boas. Capaz em la crise del decreto ou algo assim. Isso é o que solemos pensar com relação ao zarandeo. Mas se vemos no contexto de Amós 9, nesse contexto, o zarandeo é uma punição por uma apostasia que eles estavam. Isso já vimos no texto, de que Deus vai fazer algo porque eles não fizeram outra coisa, porque eles se rebelaram contra Deus. Isso vimos em Amós 3. Amós 3, creio, isso. Disse que dois não podem andar juntos a menos que estejam de acordo. E que hablamos que isso estava falando nesse contexto do capítulo? Que Dios no iba a andar más con Israel porque no estaban de acuerdo. Exatamente. Estaba hablando con relación al versículo 2, el conocimiento como matrimonio. ¿De dónde sacas matrimonio en el 2? ¿No habíamos dicho que eso a vosotros solamente conocido, ese conocido, digamos, implicaba algo de un conocimiento como de pareja? Yo no sé si hablamos, yo no me acuerdo de eso. Yo me acuerdo de eso. O sea, yo estoy de acuerdo que eso acá yo puedo aplicar un matrimonio en el 3, pero no hablamos de eso. Pero outros profetas vão utilizar uma parábola de divórcio para falar de lo que vai passar a Oséias, que é o contemporâneo também de Amós e de Isaías. Vai falar que Deus está divorciando de Israel. Bem, isso vemos no 3, que Deus não vai andar mais com eles, porque eles han elegido as iniquidades. Então, capítulos 1 e 2 é basicamente uma alerta de destruição sobre pueblos, porque han chegado a um límite. Isso é o 1
Del 2 al 5 hay un bloque, del 6 al 8 hay un bloque, para diversos pueblos, hasta que llega a Judá y Israel. Bien, nosotros estudiamos con bastante detenimiento del 1 al 8 de Amós 3. No vamos a hacer más otra vez eso acá porque nos va a tomar mucho tiempo. Capaz surjan otra vez dudas que no es que ya resolvimos antes y quiero avanzar con el estudio. Entonces yo quiero que vayamos a Amós 5 y vamos a empezar de ahí hoy. Pero básicamente del 3, del 1 a 8, todos esses elementos, nosotros vimos en el 1 a 8, hay varias preguntas hechas. En el versículo 3 es una pregunta, por ejemplo. Y el significado es, si yo quiero entender el texto bíblico, yo tengo que contestar esa pregunta, porque la pregunta fue hecha. ¿Pueden dos andar juntos si no están de acuerdo? Entonces yo tengo que contestar sí o no. Porque contestar eso me va a ayudar a entender el texto. ¿Bien? Hay una parábola de dos personas caminando juntos. Después hay una parábola de un león. Yo tengo que entender esas imágenes y qué es la lección natural que me está pasando. Hay una causa y efecto después, porque un león ve algo, ruge, porque vio algo. Entonces, cuando yo entiendo causa y efecto, yo sé qué está primero y qué está después, y qué lleva aquí. Antes y después, porque primero uno tiene que agarrar la presa y después llevar a su cobija. ¿Cobija? ¿Dice? Guarida. Cueva. Entonces, y repetir y emplear porque ponen la misma idea de distintas maneras. Eso vimos en el 3 del 1 a 8. Y estoy haciendo rápido a propósito, por el tiempo, porque si no nos salimos de Amós tan pronto. Vamos al capítulo 5, y ahí nos vamos a quedar más despacio. Versículos 1 y 2. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel, y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra traducción? Oíd esta palabra porque yo levanto endecha sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel, mas no podrá levantarse, dejada fue sobre su tierra, no hay quien la levante. Ok. En castellano está implícito una palabra que dificulta ver que hay una estructura acá en el versículo 2. Pero ¿alguien consegue identificar la estructura que hay en el versículo 2? Hay una repetición y ampliación. Hay una repetición y ampliación. Muy bien. ¿Cuál es la repetición y ampliación? ¿Qué es una repetición y ampliación? ¿Puedes explicarnos? Es cuando hay una estructura en el texto que nos da la posibilidad de ver similitudes y cómo se amplía el mismo texto por palabras que usa diferentes, pero que dan la misma connotación, el mismo sentido. Bien. Entonces, el texto es escrito de tal manera que vos podéis ver que ele está armando como una rima, yo podría decir, pero una rima de ideas. O sea, lo que está rimando. Y eso es lo que hay en la poesía hebraica. No hay una rima de sonido. O sea, yo voy, yo estoy. O sea, no es el voy y estoy que está rimando. Pero lo que va a rimar es el sentido de las palabras. Entonces, voy a utilizar un texto fácil. Bienaventurado el hombre que no se asienta en la ronda de los... Yo no sé en castellano cómo es ese. El consejo de Mario. Y no... No se sienta en silla Ni en silla de escarnecedores. Bien, entonces, el consejo de los malos es lo mismo que la silla de los escarnecedores. Entonces está rimando essas ideias. Es el mismo concepto. Si uno va a ese texto, yo voy a otro. El cielo anuncia... El Salmo 19.1, ¿cómo es en castellano? Los cielos anuncian la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Entonces, el cielo es lo mismo que firmamento. Esos dos están como rimando. Y los cielos anuncian la gloria de Dios. Y la gloria de Dios yo veo como por medio de las obras de sus manos. Entonces, esos dos son parejos, o son paralelos, o tienen una semejanza, están unidos por una idea, por una rima de ideas, de conceptos. ¿Por qué eso es importante? ¿Qué sirve identificar eso?
Ver cosas que no veíamos de otra manera. A ver cosas que no veríamos de otra manera. ¿Qué podemos ver con eso? ¿Sí? Y explicar cosas, porque si repite y amplía, explica. Exatamente. Se está repetindo e ampliando, está explicando algo. Eu creio que era um pouco fácil. Se alguém me pergunta, que é o cielo? Eu digo, el cielo é el cielo. Eu não estou explicando. Por quê? Porque eu só estou repetindo e utilizando a mesma palavra. Então, se você não vai poder jamais entender se eu não utilizo outras palavras para explicar o que é o que disse. Então, quando ele repite, pero com outras palavras, ele está ao mesmo tempo ampliando, porque ele está querendo dizer isso é isso. Bien? Então, aí puedo fazer a conexão. Entender, o que ele quer dizer é isso. E isso é valioso por quê? Porque aí eu não tenho que adivinhar o sentido. O sentido me é dado por el próprio texto. O próprio texto me vai dizer, isso quer dizer isso. Bien? Então, se vamos a Amós 5, ¿qué es lo que el texto me está diciendo? ¿Cuál es la repetición y ampliación que hay ahí? Cayó con desamparado. Cayó la Virgen de Israel y fue dejada sobre su tierra. Sería una de las. No, pero Y después no podrá levantarse, no hay quien la levante. Mi traducción. En inglés está más claro todavía. Sí, entonces. ¿Cómo está en tu traducción? Oh, en En inglés. inglés dice, la Virgen de Israel está caída, digamos, no se volverá a levantar, sí, está caída. Ha sido abandonada en la tierra, no hay nadie que la levante. Bien, ¿quieres que ponga 2 o ponga 3 acá? ¿Cuántos renglones, cuántas líneas acá? Dos. 2, ¿está bien? ¿Qué pongo acá? Ha caído. O cayó. La Virgen de Israel, pero sería muy largo. Bien. Cayó es lo mismo. ¿Y acá qué pongo? Fue dejada sobre. Nadie la puede levantar. No puede levantar. No podrá levantarse ya. No puede levantarse. No podrá levantar. O no hay quien la levante. Cayó, no puede levantarse. ¿Y acá? Fue dejada. ¿Dejada? Abandonada. Puede ser en inglés. No hay nadie quien la levante. O no hay quien la levante. Bien. ¿Qué más hay acá? De esas estructuras acá, ¿qué más hay acá? Antes y después. Puede ser. Causa y efecto. Implica. ¿cuál sería la causa? ¿Qué está? Él ya dijo primero antes y después. ¿Qué es antes y qué es después? Que la Virgen está levantada, digamos. Estaba parada, no se había caído todavía. Bueno, si vos hablas de eso, que eso es otra cosa todavía. ¿Vos estabas pensando en eso cuando dijiste antes y después? ¿Que él estaba parada antes? Sí, puede ser. Ah, bien. Entonces, ¿qué es eso? Que no sé si ven que están hablando. Exacto. Entonces, ella habló de que hay un antes y después en el texto. ¿Qué es el antes y después que hay en el texto? Cayó y no puede levantarse. Bien, entonces primero cae y no puede levantarse. Entonces primero cae. Cae. Ok, es medio obvio eso. Pero lo que estaban pensando es que el hecho de que haya caído, ¿qué quiere decir? Que antes estaba parado. Eso no es antes y después. Eso es otra cosa. ¿Qué es eso? Fue dicho. Comparar con contrastar. Comparar y contrastar. ¿Qué es lo que me da comparar y contrastar? Esa herramienta. ¿Qué me permite hacer? Porque para mí es una herramienta muy valiosa. Deducir algunas cosas. Deducir. A partir. Tomar del contexto datos que no están implícitos, traerlos a la vida, digamos, y poder utilizarlos para comparar dos situaciones. Claro, para mí es como te permite añadir o crear información que no está escrita, pero sabes que es verdad. No sé si me siguen. O sea, yo sé que ella estuvo levantada, que estuvo parada. Entonces esa información no está en el texto. Pero
O sea, está en el texto, pero no con las palabras. No sé si me Se siguen. llama inferir. Exatamente, te permite inferir. Entonces, vos sabés algo que essa herramienta te permite saber algo que no está escrito. Ese es un ejemplo sencillo que no parece tan trascendente, pero hoy mismo estaba estudiando con mi hermana Mateo 6, por ejemplo. Vamos a Mateo 5, que es más sencillo. Mateo 5 dice que bienaventurado el hombre que es pobre de espíritu, porque de él es el reino del cielo. ¿Qué hay por contraste? Malaventurado quién? No es dichoso el que lo contrario. Exatamente, es que se cree rico de espíritu. Entonces, por más que no está en el texto, yo sé que hay el opuesto, ¿entiendes? Entonces, no solemos utilizar eso con todos los textos, pero una vez que uno ve que esa herramienta a veces es muy valiosa, porque en Mateo 6, que era lo que estábamos haciendo, Cristo está comparando y contrastando los fariseos que hacen algo y cómo hay que hacer. Dice, hacen ayuno para decir, pero hay que ayunar así. Después dice, hay un ojo bueno, hay un ojo malo. Y el reino del cielo es así. Y solo habla de cómo hay que, o sea, para tener un ojo bueno, hay que portarse así. Pero no dice cómo es el comportamiento de alguien que tiene un ojo malo. Pero si uno contrasta, sabe que todo el que dice el ojo bueno, al revés va a ser el que tiene el ojo malo. No sé si me sigue. Entonces, te permite tener más claridad, porque cuando solo ves un lado, sabe, okay, así que hay que hacer. Pero cuando también puedes ver el otro lado, te permite tener más clareza. Bien, de lo que está pasando. ¿Qué más hay acá? Hay una parábola, ¿no? ¿Cuál es la parábola? Está que la mujer cae y el significado de la parábola que en realidad significa que fue dejada. Bien, la parábola es de una mujer que cae. ¿Qué tipo, o sea, en qué reino de las parábolas está esa parábola? Porque hay parábolas de agricultura, hay parábolas de construcción, de matrimonio, ¿crees vos? ¿Por qué? Porque para mí ahí está la virgen Es y por después eso. está la esposa casada que es dejada. Me parece Bien. a mí. Bien, Porque si no, no puede ser dejada. Una virgen no, me parece que no. No entra en el rol de las dejadas. Pero sí una esposa puede ser dejada. yo creo que La virgen no. capaz tengo que verificar eso, pero yo creo que virgen puede ser una mujer pura, por más que esté casada. Cuando dice que la virgen concebirá, está hablando de Israel ahí, como una nación pura que iba a tener un hijo. Y estaba casado con Dios. Entonces, yo no sé si siempre que dice virgen, quiere decir... En aspecto sexual. exacto, en ese aspecto. Entiendo. Pero entonces, por eso yo creo que quiere decir, yo pondría 3, porque acá entonces hay virgen, y acá está implícito. En castellano, pero el mío dice, ella será dejada. Entonces, acá estaría la Virgen de Israel, y acá sería ella. Sí, está implícito. Y también el hecho de la madre de Jesús, porque esa dama era virgen. Y dice la Biblia que estaba desposada con José, ella vivía en su casa y José en la suya, porque en los tiempos bíblicos hacían un compromiso y al final de ese año era que iban a vivir juntos como tal. Y fue en esa época en que esta mujer era virgen, pero tenía este compromiso, todavía no vivía con su marido, en que José pensó en dejarla. Interesante, ¿no? Claro, mi punto era que, porque si uno va a Isaías 9, nosotros solemos pensar que ahí está hablando primeramente de Jesús. O sea, cuando uno lee Isaías 9, como Gabriel dice que eso es de Jesús, pero si leemos el texto con cuidado, el texto está hablando de otra cosa. Y Gabriel lo aplica a Jesús. Está hablando de un hijo que va a nacer, va a comer mantequilla y miel. Y si tomas el tiempo, después vas a ver que la mantequilla y miel él come porque la tierra toda fue destruida. Él dice, solo va a haber bueyes y abejas. Entonces por eso la crianza solo va a comer mantequilla y miel. Y el contexto es que va a venir una destrucción de Babilonia, de Asiria. Entonces eso es de eso que habla Isaías 9. Entonces en ese sentido, ¿qué quiere decir es? Israel, por más que esté casada con Dios, es llamada de virgen, porque lo que está siendo predicho es que va a venir una destrucción, pero un remanente va a sobrevivir de esa destrucción
que va a sobrevivir. Entonces, de la Virgen. Bien. Ok. Vamos a ver qué es lo que eso nos enseña. El hecho de que no hay nadie para levantarle, eso me acuerda así ahora de Amós 3.3. ¿Por qué? Porque Amós 3.3 dice que no hay, o sea, Dios no anda más con ella. Entonces, acá el punto es que no hay nadie que la levante. O sea, ¿por qué no puede levantarse? Porque no hay nadie. Ella está sola. Entonces acá dice que cayó. El mío, forsaken, ni siempre quiere decir abandonada. A veces, pero... Okay. Entonces no hay quien la levante. Vamos al versículo 3 a 5 ahora. Yo tenía en Strong que dice también dispersada acerca de la palabra que se refiere a forsaken. Claro. Entonces yo miré eso ayer, esa palabra justamente para ver. Hay otras también que tienen que ver con caer también, ¿no? Sí. Bien, leemos del versículo 3 a 5, 3 a 6. Porque así ha dicho Jehová el Señor. La ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Perdón, había que ver parado antes. ¿Cómo empieza el 3? Porque cuando hay un porqué, ¿qué está pasando? Hay una causa y efecto. Entonces, siempre que hay, eso es algo que te ayuda. Porque siempre que uno ve una causa, ¿qué hay que haber? Es un efecto. Entonces no hay causa sin efecto. Entonces acá empezó con una causa. Esa causa es la causa de qué? Eso tenemos que determinar. Siempre que vemos una causa en la Biblia, tenemos que determinar cuál es el efecto. ¿Este no sería el efecto? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál? Que la ciudad que salga con 1000 volverá con 100. Eso es el efecto. Para, o sea, sin hablar de la causa, me parece que el por qué acá, o en inglés, for that says the Lord, porque así dice el Señor, es como, no sé, Para mí esa es la causa. para vos la causa. Porque pasó esto porque tal cosa. Por eso. Entonces lo que está en el versículo 3 sería la causa. Sería como que viene el efecto primero y después se explica cuál era la causa de lo que está ocurriendo arriba. Por eso está diciendo por qué. Bien, eso es muy importante identificar bien eso, porque si yo mezclo la causa con el efecto, yo llego al resultado equivocado. Entonces yo tengo que saber bien ver qué es la causa. Y no sé si ustedes vieron, ¿vos ya estás de acuerdo con ella o...? Sí, pienso que puede estar, está bien. Ok. Yo creo que... ¿Ah? Yo no entendí. Bien, Para mí el 3 es el efecto. bien. Explícanos. No entiendo por qué puede ser la causa el hecho de que salgan 1000 y vuelvan 100. Bien. Para mí eso es un efecto, o sea, hay algo, alguna razón, no sé cuál es, por la que salen 10.000 y vuelven. Bien, pero la estructura del versículo está estructurada como de que eso sea una causa o un efecto. Una causa. ¿Por qué? ¿Quién dijo que gracias? ¿Por qué es una causa? Y yo creo porque Dios está sentenciando algo aquí. Está diciendo, porque así, o sea, Dios, bueno, el profeta que está escribiendo, está sentenciando algo que Dios ha dicho, que ha salido de la boca de Dios. Dice, la ciudad que sacaba 1000 quedará por 100, o sea, eso implica una causa y después el efecto. La que sacaba 100 quedará con 10, implica otra causa y otro efecto en la casa de Dios. O sea, vos decís que en el 3 hay causa y efecto. No, el 2 es el efecto. Para mí no hay ningún. Para mí es el 3 es el efecto del 2 para mí. Porque hay Israel, porque el 3 comienza diciendo por qué, así dice Jehová, no dice porque la ciudad haya salido con 1000. Se decía por qué la ciudad directamente, ahí sí puede ser que era... Bien, voy a poner solo ya les voy, él después de ella, pero antes quiero poner acá en la... Todo lo que, ¿cuáles son los que fueron dichos hasta ahora? Uno de que el 3 es el efecto, es una causa y efecto juntos. ¿Sería eso? Que el 3 tiene su causa y su efecto. Otros dicen que vos dijiste, no, Candy, que el efecto es el 2 y el 3 es la causa. Joaquín
Joaquín dijo que Dios es acá, ¿no? Es lo mismo. Yo digo que, yo digo que el 3 es efecto. Solo efecto. Sí. Y hay alguien que piensa, vos dijiste eso, ¿no? Que hay causa y efecto dentro del mismo Bien. versículo. Vos querías decir algo, ¿no? Sí, señor. No, que el hecho de que, dice aquí, en primera instancia, la ciudad que sacaba 1000, ¿qué pasa si no saca? ¿Qué pasa si qué? Si no saca, porque dice ahí, la ciudad que sacaba 1000, ¿qué pasa si no saca? ¿Algo pasó? No, si no saca, entonces no quedará con 100. Porque para que dice allí, la ciudad que sacaba 1000 quedará con 100. Si no saca nadie, entonces ese es un ejemplo para mí, ¿cierto? Tiene que producirse el acto de sacar. Yo no sé a quién y a qué se está refiriendo el texto, pero ese hecho de sacar dice que quedará solamente un grupo, un remanente, que es 100, sin ninguno le indica, y ese es el efecto. ¿Sí? Perdón, la causa. El hecho de sacar es el efecto. Bien, entonces vos crees que es eso acá. No, el hecho de sacar es la causa o es el efecto. Ese es el efecto. ¿Y cuál es la causa? Perdón, lo que causa, la causa es el hecho de sacar. Eso, entonces Y también. el efecto es el hecho de que queden 100. Ok, entonces vos estás acá. Capaz es un poco distinto qué es lo que, pero pensás que es así. ¿Vos quieres decir algo también, no? Yo quería decir. Así. Yo iba a decir, creo que sí, por lo menos como yo leo, yo creo que si traemos algo más práctico nos ayuda. Por ejemplo, yo estoy con hambre, yo comí una banana, ¿por qué estoy con hambre? O sea, ¿cuál es la causa y el efecto de esa frase? Bien. Ah, vos decís que porque dice ahí porque, eso quiere decir que es el efecto. No, ella dice lo contrario. No, ¿Por qué? comí una banana porque tengo hambre. Bien, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? Ella, está bien, la causa para ella es el hambre, digamos. Que mencionó después. Yo creo que el porque no me basta. Entonces vos estás defendiendo esa posición, solo para que te entienda. Por más que no mencionaste. Yo creo que sí, pero igual no entiendo. No entendés el texto, pero crees que la estructura que el texto te da es esa. Y tenés que trabajar con eso. Él antes porque le habló menos. Sí. Si analizás solamente el versículo, es como que tengo más temas de acuerdo con el señor ahí, porque dice, si salió con 1000 esa la causa, va a quedar con 100. Okay. Es como que dentro del mismo texto tenés una causa en efecto también. Ok. Bien, pero en relación con todo, yo quiero a vos, pero solo para contestar él. En relación con lo que estamos viendo, no es todo el 3. Yo quiero entender ese porqué. Ese porqué es una causa y efecto de qué. Ese es mi punto. Pero No, solo para, me parece a mí que podría agregar algo más con relación a esto. La parábola dice de San Lucas que el pastor salió a buscar una oveja. ¿Pero por qué salió a buscar? porque se perdió. Porque tenía 100, pero dice, dejó 90 dentro del redil y salió. ¿Por qué salió? Porque le perdió una. ¿Sí? Entonces, podemos decir, para mí, ¿cierto? Que el hecho de que este pastor sale a buscar a alguien es porque no está completo. El hecho que se saca a alguien, ¿cierto? Que hay una causa, entonces, si se saca, queda alguien. Si no se saca, si no se hace ese ejercicio, no puede quedar. ¿Sí? Porque si no, todas están adentro, según eso. ¿Sí? Sería lo contrario. Sí, habla de sacar, es otra versión. Porque dice salir, los que salgan con 1000 volverán con 100. Bien. Capaz hay más de una traducción. Tu traducción dice saca, ¿no? La ciudad que sacaba. Sí, sí, sí. Ok, es que otras traducciones dicen los que van a salir con 1000 van a volver con 100. Yo no sé si todos entendieron qué es lo que estamos estudiando. No es tanto la parte del versículo que ele está explicando de que había 1000 y ahora hay 100. Pero sí, ¿qué es lo que ese porqué te está diciendo que hay una causa? Y esa causa es la causa de qué? Eso que queremos ver. Sí. O sea, acá hay una predicción de la destrucción de Israel, porque ellos abandonaron el pacto. O sea, Dios los va a abandonar, van a ser llevados cautivos. Bien, ¿cómo sacas todo eso de ese texto? Es lo que sabemos, ¿no? Porque ahí dice, buscad a Jehová,
pero no busquen en Betel ni en Gilgal, sino Sí, pero en el 3. No, yo digo, estoy diciendo un contexto general. Ah, ok, para entender ahí vosotros. Dios está prediciendo algo, dice, Ok. porque así ha dicho Jehová el Señor. Es que pensé Y que estaba anuncia pasando una en el 3. destrucción. Okay. Esa destrucción que él anuncia, ese por qué así ha dicho Jehová el Señor, es el efecto. Okay. La causa es haber abandonado el pacto. Y él está Ok. prediciendo que va a haber una destrucción. Obviamente depende a en qué se refiere, por eso las versiones son importantes, estaba mirando acá Claro. en inglés. Si es desde un punto de vista militar, ahí es cierto. ¿Sí? Si salen a batallar 100, quedan 10, Claro. vuelven 10, Claro. ¿entiendes? Si no es en ese contexto, tiene poco sentido. Bien, leemos el versículo 4 solo para avanzar. Yo solo quería decir que yo no entiendo tanto si es realmente causa y efecto, porque para mí parece más que el 2 es una parábola del 3, 4, 5, Ok. 6. Entonces, no sé si ven lo que yo digo. Parece que el 2 es como que él dijo algo y ahora él va a desarrollar más eso. Claro. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Puede ser? ¿Qué quiere decir si es eso entonces? Si es así, el 3, el por qué está se refiriendo aquí. Está tratando de explicar qué. O sea, Está explicando la caída. está explicando el 2. Entonces, el por qué es eso, ¿entiende? Si es así, No, de abajo para arriba. no sé si me siguen. Sí, sí, sí. Causa, efecto. O sea, lo que él dijo, esa es la condición de Israel. ¿Por qué? Por causa de eso. ¿Por qué? Porque Dios envió una palabra que va a venir una destrucción. Por eso Israel va a estar en esa condición de desamparado, de que va a estar caída y nadie lo levanta. Es interesante porque eso está pasando acá en ese periodo de Uzías y Jeroboam. Y en el periodo de Jeroboam y Uzías, Jeroboam yo tengo más, creo que los dos, había mucha prosperidad nacional en ese entonces. Entonces no era que la gente estaba viendo Israel como caída y desamparada. Eso él estaba prediciendo algo que iba a pasar. Entonces él estaba diciendo, mira, vamos a llegar a esa condición y la razón de que vamos a estar acá es por causa de qué. Y es lo que él explica. Entonces él va a comenzar a explicar. Y yo cuando pedí para que leamos el versículo 4 es porque ¿cómo empieza el versículo 4? Pero. Algunos dicen pero también. O por qué. Entonces eso quiere decir que ahí hay una otra causa. Y creo que la cuestión es porque nosotros queremos que lo que está escrito en el 3 fuera un efecto, porque parece un efecto. Pero ese es un efecto de hecho, pero es un efecto de una otra causa que está más abajo. No sé si me siguen. Entonces en el 4 hay una causa cuyo el 3 es el efecto. Bien, leemos entonces el 3 y el 4. Y ahí tentamos entender. Porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10, a la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Bien. Entonces, ¿qué está implícito con el versículo 4? Porque lo que dice el 3 es el siguiente. Hay una ciudad que sale con 1000, pero vuelve con 100. Y hay una otra ciudad, capaz que es más chica, sale con 100 y vuelve con ¿cuántos? 10. ¿Qué hay acá para nosotros? Comparación. Hay una comparación. Parábola. Sí, y hay una proporción que se mantiene incluso, ¿no? Sí, Que es siempre el diezmo acá. Es interesante porque el diezmo es un símbolo de un remanente que pertenece al Señor. Eso podríamos, no vamos a leer ahora, pero si van al último versículo del capítulo 6 de Isaías, él dice que va a quedar una 10ª parte de la ciudad que va a ser destruida. Entonces acá está hablando de un residuo que sigue vivo. Perdón por darles la espalda. 6, no sé cuántos versículos hay en Isaías 6, pero es el último versículo. ¿Qué tipo de parábola es esa acá ahora que empleó? ¿Qué quiere decir que van a salir con 1000? Militar. Es una parábola del militar. ¿Ustedes pueden ver eso, de que utiliza esta figura? ¿Para qué están saliendo esas personas? A batalla. Entonces quiere decir que van a perder. ¿Bien? Aquí.
¿Y por qué van a perder? El 4 nos explica. Porque no han buscado a Dios. Exatamente. Entonces, el 4 y el 5 no lo leímos, pero vamos a leer el 4 y 5 entonces. Y el versículo 6 también repite el mismo pensamiento, ¿no? Bien, 4 a 6 entonces. Porque así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. No busquéis a Betel ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será desechada. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Bien. Entonces acá el 4 era una explicación del por qué eso iba a pasar. ¿Y por qué? Porque ¿qué ya estaba predicho que ellos iban a hacer? ¿Buscar a Jehová o buscar a Beerseba y Betel? Exato. Por más que ele já sabe que vai haver uma caída, por mais que ele disse que podem buscar a Deus e viver, já está prediciendo que eles vão buscar a Beerseba e Betel, por lo menos como uma maioria. Há uma comparação e contraste acá entre dois grupos, que o texto nos está dando acá. Não temos que criar o contraste. ¿Cuál es la comparación y contraste? 10% y 90%. Bien, ¿qué hace el 10? Yo no había pensado en eso. Pero, bueno, hay un 10. Uno busca y el otro, o sea, uno busca a Dios y vive y el otro busca a Beerseba y muere. Bien, entonces hay un 10% que está buscando a Dios y que va a vivir. Bien, entonces acá es como que está explicando por qué hay algunos que viven y otros que mueren, ¿quieres decir? Ok. Sí. Además que, bueno, es que hace un momento nos concentramos solamente en un versículo y según la regla 4 dice que hay que entender, para entender esto hay que reunir todas las escrituras y no podemos concentrarnos solo en un texto. Todo el contexto, lo que habla allí, ahí se explica causas y razones de todo lo que está ocurriendo. Si uno lee, por ejemplo, qué sé yo, desde el 10 hasta el 15, ahí está diciendo causas, por qué esa situación en la cual ellos serán vencidos. Del 5, y aunque busquen fortalezas y gente que se suponía que eran ciudades fortificadas y que iban a tener seguridad, no lo van a hallar. Y Dios, incluso el mismo profeta dice, mire, es que Dios va a derribar incluso a las fortalezas, no hay quien se escape. Cuando yo digo, esto se cumple. Pero es bueno porque eso dice la regla, ¿no? Que hay que reunir toda la escritura. Bien. Entonces, no podremos concentrarnos solamente en el 4. Diciendo esto, quiero decirles que estaba equivocado cuando hablé del 3. Sí, porque uno no puede concentrarse solo en un versículo. Está bien. Hay que leer todo el texto, ¿no? Eso es importante. Bien. Yo quiero entonces, el 7 y 8 va a hablar de que tienen que buscar a Dios. Quiero ir desde el 9 hasta el 15, ya que mencionaste. Pero vamos despacio, vamos del 9 al 13. O sea, vamos a leer del 7 adelante hasta el 9 primero. Gracias. Dinero y amor, dicen en mi país las tres. ¿De 7 al 9? Sí. Dice, Gracias. los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. ¿El 9 dice cómo? Que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Está mal la traducción. Sí, está al opuesto de la mía, pero... Sí, ¿Qué dice en inglés? Dice spoiled. El echado a perder, el despojado. Exacto, pero está bien, si es el 9, no vamos a hacer capaz gran caso. ¿Qué quiere decir el 9 acá? El mío dice al revés, pero está bien. Lo que dice acá en el 9 en castellano, voy a avanzar un poco. O sea, que cuando digo voy a avanzar voy a decir qué me parece. No, es que uno dice que el que es despojado va a ser fortalecido. ¿Y acá en España también? No, la traducción de ella. El despojador acá sería Siria, que va a ser fortalecida para destruir Israel.
porque va a ser dicho que ellos van a ser llevados para más allá de Damasco. Pero mi traducción da a entender que hay personas que están siendo oprimidas en el pueblo de Dios y que ellas van a ser fortalecidas. Pero está bien. Versículos 11 al 13. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casa de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en mal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Bien, entonces, ¿por qué es que van a ser llevados? ¿Por qué Dios los va a llevar en cautividad? Por las rebeliones. Exacto, porque oprime a la gente, dice acá. Porque... Tienen que hablar, se quedan callados. Ah, no hablemos, digamos nada. Exactamente. O sea, hay injusticias y no nos condenan y se benefician de eso. Si vamos al versículos... Perdón, ¿cuál leímos recién? ¿Qué versículo? 11 al 13. Gracias. no, el 13, o sea, para mí me parece que está bien se quedar callado ahí en el 13. O sea, había que quedarse. Bien, pero yo quiero leer algo interesante que hay en el 21 y 23, solo para que reflexionemos un poco. ¿Leo? Sí. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las... ¿21? Sí. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales, engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé los salmistas de tus instrumentos. El 22 sería ABBA. Puede ser, yo no quiero investir tiempo ahora en hacer eso, porque quiero avanzar más. Pero yo quiero recordarnos de que vimos ya que hubo un zarandeio en la época de Cristo, agora rapidamente, del 27 al 34, estaban recibiendo un mensaje, y al recibir ese mensaje, los hizo escapar de la destrucción que vino acá en el año 70. Eso fue el primer punto que vimos cuando hablamos del zarandeio, de que Mateo 3 dice que Jesús va a recoger el trigo en sus... ¿Cómo dice? Granero. Y la paja va a ser quemada. Y que acá la paja fue quemada en la destrucción de Jerusalén. Entonces acá está la destrucción. Y es interesante que así como dice acá, en ese período, ¿qué estuvo haciendo Israel? No es que ellos estaban con una imagen en apostasía abierta. Lo que estaban acá estaban que parecía que estaban adorando a Dios, pero ya no, o sea, no estaban en realidad. Era verdadera hipocresía. Exactamente. Porque ¿qué es lo que pasó? Después de esa destrucción acá, ellos vuelven del cautiverio. Y Cristo promete hacer un nuevo pacto con ellos si son fieles a Él. Y por querer ser fiel a la ley de Dios, ¿qué va a surgir? ¿Qué secta va a surgir? ¿Alguien sabe? ¿Fariseos? La secta de los fariseos. La secta de los fariseos surge de la tentativa de cumplir el pacto con sus propias fuerzas. Y entonces ellos quieren tener certeza de que no van a volver al cautiverio por transgredir la ley de Dios. Entonces, bueno, vamos a hacer todo para guardar bien la ley, para que nadie transgrida y así nosotros no volvamos a la cautividad. Pero igual estaba mal también. Entonces, lo que está siendo dicho acá es que ellos siguen prestando culto a Dios también. O sea, por más que hay un culto a los dioses malos, que va a decir acá, ellos también todavía siguen haciendo fiestas y celebrando cosas a Dios. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué le parece eso?
No las recibirá. Exato, no las recibe. Eso es muy interesante porque nos ayuda a entender el contexto del zarandeo. No es que a veces la gente piensa, bueno, para que la iglesia sea zarandeada hay que, no sé, nosotros tenemos que empezar a guardar el domingo en la iglesia. Y no pasó eso acá en la historia de Cristo. Si vamos a ver cómo fue. Fue inclusive una apostasía de extrema derecha, por decirlo así, una apostasía conservadora, no sé si me siguen. Sí. Donde la gente miraba al otro y decía, vos estás haciendo eso está malo. Y no le trataba de ayudar. Y es exactamente eso que está siendo combatido acá. Porque el oprimido muchas veces es el que estaba haciendo malo y que necesitaba de ayuda y que fue acusado. Sí. O sea, el hecho de que se sigan haciendo servicios religiosos no implica que la condición de la iglesia esté bien. Exacto. Y a mí me gusta el versículo 15 de Amós 5. Dice, aborrecer el mal. Exacto, ahí es la solución, ¿no? Amar el bien y establecer la justicia en juicio. Quizás Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. O sea, aquí está diciendo cuál va a ser ese 10% que va a ser el remanente en esa historia. Los que hagan eso. Puede ser, yo no estoy tan seguro acerca de ese remanente, porque capaz es pasado ya, porque ya hubo una invasión y ya habían quedado personas. O sea, no fue tan grande la invasión. Si queréis apuntar, la invasión está en 2 Reyes 13:7. Pero, entonces capaz ese remanente se refiere a esos. Bien, entonces eso lo que vemos acá es simplemente para entender el contexto que nos lleva a un zarandeo. O sea, la iglesia va a pasar por un zarandeo y nosotros muchas veces pensamos, no entendemos qué quiere decir o por qué hay un zarandeo. Pero un zarandeo ocurre porque la iglesia está en esa condición. Vamos a saltar el 6 y vamos al 7. El 7 va a ser interesante porque yo quiero seguir estudiando con ustedes para no solo ver que no es el zarandeo, pero ver qué es el zarandeo, de hecho. Entonces vamos a estudiar eso algunas semanas más. Y para entender eso vamos a tener que estudiar Ezequiel 9, vamos a entender un poco de Apocalipsis 7, 14, que habla del sellamiento. Y Amós 7 va a ser interesante para entender un poco el contexto de Ezequiel 9. Entonces vamos a leer la primera visión que hay ahí, del 7 del 1 a 3. Esto me ha mostrado Jehová el Señor. Él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío que viene después de las sigas del rey. Y aconteció que cuando acabaron de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora, pero ¿quién levantará a Jacob, que es tan pequeño? Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Bien, entonces acá pasa algo. ¿Y cuál es la reacción del profeta? Él intercede y piensa, Señor, si eso pasa, ¿qué va a ocurrir? No va a quedar nada. Lo que da a entender es, no va a haber una descendencia, porque se levantar acá da la idea de que dar continuidad a que Jacob prosiga. Entonces él dice, si eso pasa, essas langostas van a estar destruyendo todo el campo, no va a sobrar nada. Entonces, el versículo 3 dice que Dios no va a hacer eso. ¿Bien? No es que Dios va a destruir todo. Versículo 4 a 6. Jehová el Señor me mostró así. He aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Bien, entonces la idea es la misma. Parecía que todo iba a ser destruido, pero Dios se arrepintió. Y hay una intercesión acá, donde el profeta dice, Señor, si eso pasa, no va a sobrar nadie. Yo quiero que vayamos rápidamente a Ezequiel 9:8, no vamos a leer, pero solo para que ya sepan un poco de la conexión. Perdón, ¿qué referencia? Ezequiel 9:8. Sí. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije,
Ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén? Bien. Entonces acá es básicamente el profeta está haciendo la misma pregunta, porque él tiene una visión donde van a pasar 5 personas con armas destruidoras, matando a todos los de Israel, que no tienen un sello que fue puesto antes. Entonces, para entender, vamos a ver que el zarandeo está íntimamente conectado con el sellamiento, porque el zarandeo implica que algunas personas mueren y otras no. Y los que siguen vivos son los que tienen el sello, o en otros textos dicen que tienen el nombre escrito en el libro de Israel, de los vivos. O sea, fuimos a Amós y ahora estamos en Ezequiel porque lo que estamos haciendo acá es intentando aplicar la regla 4 para entender el zarandeo. Sí, pero no vamos a estudiar Ezequiel 9 ahora. Es porque como vamos a volver a Ezequiel 9, yo quise mostrar que quiero sacar también de Amós 7. Es que hay un punto donde los profetas ven que hay una destrucción tan grande que les preocupa que no va a sobrar nadie. Es igual un poco cuando Elena dice que parece que la iglesia cae, pero no caerá. O sea, porque hay algo, o sea, lo que pasa es tan impensable, o sea, no creía que iba a ser tanta gente que se va a perder, que parece que no sobra nadie. ¿Entiende? Entonces yo quiero mostrar que hay un punto en la profecía donde los profetas tienen esa experiencia de ver, no, si haces eso no sobra nadie. Y es lo mismo con Ezequiel, lo mismo con Amós. Por eso fuimos a Ezequiel 9. No vamos a estudiar Ezequiel 9 ahora. Cuando les mencioné era solo para dar un poco de contexto. Sí. No, solamente para decir que, entonces, la actitud allí del representante, pues, del enviado de Dios, que es el profeta en este caso, es, bueno, vamos a buscar a esta gente y démosle un mensaje de alerta. Digámosles la condición real en la que están para que pues quede algo y se puedan salvar. Exacto. Ok, sabe que es interesante porque nosotros, pienso que todos estos asuntos deben de estudiarse con la actualidad nuestra también. Y me llama poderosamente la atención que Elena de Guaya habló sobre el zarandeo que nos tocará a nosotros como adventistas. A ver. Y ella escribió lo siguiente, dice, pregunté cuál era el significado del zarandeo que había visto y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo del testigo fiel que dio a la iglesia de la Odisea. Y básicamente lo que hace Jesús ahí es mostrarle en qué condición está, lo mismo que hace Amós, mostrarle, mire, esto está sucediendo. Bien. Esto está sucediendo, estas son las razones, y si ustedes no cambian, si no buscan a Dios, no pueden vivir. ¿Sí? Por lo tanto, la misma situación que pasará ahora con nosotros. Esto es la verdadera radiografía de sus vidas, de su vida espiritual. Si no cambian, no van a vivir. Bien, entonces, queremos llegar ahí, gracias por ya nos hacer acordar a dónde vamos. La idea es llegar a ver cómo exactamente va a ser nuestros días. Estamos dando un paso para atrás y capaz de lleno de espacio en nuestra... Ese puente es muy importante. Gracias, ¿no? Bien, o sea, dimos un paso para atrás y estamos yendo despacio a estudiar el zarandeo. ¿Por qué? Porque no queremos, la conclusión que vamos a llegar es igual a la que leímos en Amós 3. Cuando uno escucha, es como que uno se queda apavorado. Entonces, si uno simplemente dice y uno no ve qué es lo que está pasando, es más fácil que la gente se perca. Entonces, como yo quiero que las personas se salven, yo estoy diciendo, bueno, fue así antes, fue así acá. Eso es lo que la Biblia dice que está pasando, entonces así es ahora también. Entonces yo quiero crear, que nosotros tengamos información para pensar en las consecuencias. Exactamente, entonces por eso estamos viendo eso, pero vamos a llegar ahí. O sea, porque lo que dice el testigo de la Odisea es exactamente lo que vos dijiste. Lo que Amós está diciendo a ellos es, mira, ustedes están creyendo que están salvos porque son el pueblo de Dios, porque son Israel, pero ustedes están perdidos. Y la Odisea, la iglesia... se jacta, se dice en castellano, se orgulla de ser la última iglesia, porque es la iglesia de la Odisea. Pero si uno lee la característica, es de una iglesia perdida. O sea, si uno se dice, yo soy la Odisea, uno está diciendo, yo estoy perdido. Porque si vos, lo que está en el texto es, si vos seguís en esa condición, ¿qué va a pasar? Expulsión. Te voy a cuspir, te voy a zarandear, por decir así. Entonces, cuando una persona dice, no, yo soy de la Odisea, yo soy de la iglesia de la Odisea. O yo estoy así porque, bueno, somos la Odisea.
sea, escuchamos muchas veces, no, sí, eso pasa porque es la Odisea, ¿no? Pero lo que está queriendo decir es, estamos en esa condición y no hay remedio para nosotros y lo que va a pasar es de verdad que no vamos a buscar a Dios, vamos a seguir buscando a Berseba y Betel y vamos a ser cuspidos en la destrucción. No sé si me siguen. ¿Qué es cuspido? Vomitados. Vomitados. Cuando yo hablo de destrucción, yo quiero dejar claro, yo no creo que de hecho va a venir fuego y va a pasar alguien que va a salir matando a las personas en la iglesia. Eso tiene un otro significado que vamos a tener que descifrar también, pero que no es difícil, la Biblia es muy clara con relación a eso. Bien, entonces vamos a ver que de hecho es lo que pasa, versículos 7 a 9, porque las primeras dos visiones no van a ocurrir. Pero yo estoy teniendo dificultad en entender todo el contexto del capítulo 7. Bien, lo que está pasando en el 7, hasta ahora vimos dos visiones de una destrucción tan grande que asombra al profeta y él intercede por el pueblo para que esta destrucción no pase y Dios dice que no va a pasar, no va a ser eso. Entonces del 4, ahora vamos a leer una tercera visión que vamos a ver que de hecho va a pasar. ¿Qué versículo? Del 7 a 9. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, y no lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Bien, entonces acá hay como está el Señor por arriba del muro, ¿no? Y él dice que tiene una plomada. ¿Alguien sabe qué es una plomada? Sí. ¿Qué es? Es una herramienta que usa la gente para construir viviendas, casas, para que la pared quede derechita y no esté inclinada porque se puede caer. Sí, es más fácil de que Exactamente. Es una torcida. manera simple de tener un referente para la construcción. Porque si uno está construyendo una casa y no tiene un referente, o cualquier obra de arte, si yo estoy haciendo un dibujo, no sé si ya vieron, uno está dibujando, pero a veces hace con la hoja tuerta, y después muda, es como que las cosas, las líneas empiezan a quedar. Yo no soy muy capaz porque yo no soy bueno dibujando, pero es como que pierdo el referente y queda todo torcido. Entonces, lo que hacían ellos antiguamente era colgaban una línea con un peso abajo, y eso por la gravedad siempre iba a quedar en la vertical. Entonces con eso podían comparar lo que estaban construyendo. Entonces eso acá es una herramienta de comparación, donde todo lo que va a ser construido tiene que ser construido con relación a la plomada. Entonces lo que está implícito es que ele va a poner una plomada en Israel y va a pasar por el medio. Es una forma de medir. Exactamente. La idea es cuál entonces? Juicio. Inspeccionar. Juicio en el sentido de inspección. O sea, él va a pasar por Israel, o sea, él va a poner una plomada y los que estuvieran derechos, bien construidos, van a quedar. Y los que estuvieran tuertos van a tener que ser destruidos. Es así que es una construcción. Si yo le digo, construyan un muro, y estamos todos construyendo un muro, pero Emma construyó un muro muy bueno porque es ortopedista y sabe bien de las cosas. Y yo construyo un muro torto. Torcido. El inspector cuando venga va a decir, mira, eso acá tiene que tirar la barra porque si no nuestra ciudad no va a estar protegida. Entonces van a tirar la barra mío y va a quedar solo el de él. Bien? Entonces esa es la idea que está pasando acá. Acá va a haber un diálogo. Que vamos a leer del 10. Bueno, dice que va a venir una destrucción que va a ser para la casa de Jeroboam. No vamos a leer ahora, pero es interesante que ya había sido predicho que el hijo de Jeroboam, bueno, no vamos, iba a morir, pero no vamos a entrar ahí. Vamos del 10 hasta el 14. Hasta el 15. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós ha conspirado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede soportar todas sus palabras. Así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada e Israel saldrá de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a la tierra de Judá y come allá tu pan.
profetiza allá y no profetices más en Betel, porque es el santuario del rey y la casa del reino. Respondió Amós y dijo Masías, yo no soy profeta ni hijo de profeta, soy ganadero y cultivador de higos silvestres. Pero Jehová me tomó de detrás del rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Bien, acá hay varios elementos interesantes con... Perdón, yo me olvidé tu nombre, hermano. Javier, con relación al que Javier dijo. ¿Por qué? Porque acá está nos revelando justamente lo que dijo. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien se para y dice lo que tiene que decir? Porque, ¿cuál es la reacción que tienen acá? Vete. Oposición. Exato, oposición y dicen que está haciendo ¿qué? Una conspiración. Dicen, mira, vos estás conspirando para derrumbar a nosotros, no sé, o sea, estás haciendo una conspiración. Dicen que él debería irse y profetizar en otra parte, vidente le llaman. ¿Y cuál es la aclaración que le hace? Él dice, mira, no es que yo soy un vidente que estudió en las escuelas de los profetas, porque Samuel había instalado la escuela de profetas. Y esas escuelas se corrompieron incluso. O sea, ya no aclara su origen, digamos. Exatamente, ele diz, mira, eu disse que sou uma pessoa que está preparada para ser esse ofício que eu estou fazendo. Eu era uma pessoa que estava cuidando de mi ganado, era um pastor, e Deus me tomou para venir a ser isso. Então, te habla incluso do tipo de pessoas que has utilizado para hacer essa obra. E não é só nós não vemos isso só no livro de Amós. Em todas as vezes que há um zarandeio na Bíblia, são o mesmo tipo de pessoas. Não são pessoas que foram levantadas em las instituições que preparam homens para hacer obras para a igreja. Isso é algo consistente com todas as histórias. Bien. Esse é um ponto importante. ¿Y qué es lo que hacía Amós? ¿Cuáles eran las dos cosas que hacía? Cuidaba del ganado. Vimos que el cuidado del ganado está relacionado con qué? Con ayuntar. Y no esparcir. Y agricultor. Y agricultor. El mío no dice agricultor, dice gatherer of sycamore. Higos silvestres. Exatamente, es como que... Recolector. Entonces es como que hay varios higos silvestres y él simplemente los agarra. Entonces alguien que está ajuntando también. Entonces él es un ajuntador. Eso es interesante porque antes del esparcimiento de toda la nación, es como que él es enviado con un mensaje para que ajunte los que van a quedar vivos todavía. O sea, para que las personas que quieren hacer un pacto con Dios puedan hacerlo y estén junto con Cristo cuando venga la crisis. O sea que el ayuntamiento se arranca antes de que sean esparcidos. De un pueblo, ¿no? O sea, del remanente, sí. El ajuntamento del... Acá vemos. Acá hay un ajuntamento antes del esparcimiento. Lo otro interesante es que los bueyes también eran para arar. Exactamente, los bueyes, exacto. Sí, pero sin duda alguna, a veces uno teme hablar frente a ciertas personas que tienen un currículum o un nivel intelectual con relación a doctorados teológicos y eso. Pero la palabra del Señor, como tú decías, siempre será así. Y me encontré con una cita del Espíritu de Profecía que hablaba sobre eso, que me abrió los ojos y dije, wow, eso es para mí, que soy una persona que no sé nada, sí, que soy un ignorante. Y me encantó. Si gustas la puedo compartir. Por favor. Mira lo que dice aquí. Y está hablando justamente, está en la matutina Maranata, en la página 252. Y ella pregunta, y está hablando en relación de que serán llamados gente simple a predicar el Evangelio. ¿Y por qué razón lo hará? ¿Por qué los hombres sin letras pueden tener ese poder que no tienen los eruditos? Es una pregunta que ella hace. Y dice, el iletrado, a través de la fe en Cristo, ha entrado en la atmósfera de la verdad pura y limpia, en tanto que el erudito se ha apartado de la verdad. El hombre humilde es testigo de Cristo. No puede apelar ni al currículum ni a las así llamadas ciencias superiores, pero se aferra a las poderosas evidencias de la palabra de Dios. Amén. Amén, gracias. Yo quiero terminar solo con el versículos 1 y 2 del 8, porque es como que concluye el raciocinio que estábamos haciendo. Sí. Solamente un ¿Aquí? ratito. Claro. En Isaías 28 también aparece... Sí, 28 y 17. Claro, aparece la misma palabra. De No plumada. es la misma, pero es de la misma. Sí, si alguien quiere apuntar para entender mejor la plumada, ¿cuál es entonces? Isaías 28, 17. ¿Y qué dice ahí? Va a decir
que la línea es algo y la plomada es otra cosa. Claro, dice... Justicia Isaías 28. 17. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo vallará la acogida de la mentira, y aguas arrollarán el escondite. Claro, si En estudiáramos, inglés está la palabra Plummet. plummet. si fuéramos del versículo anterior, vamos a ver que hay una repetición y ampliación ahí. Él dice, yo voy a poner, I will lay, yo voy a poner un fundamento, y los que creen van a seguir. Y después dice, yo voy a poner también, entonces ahí está la repetición, una línea y un plomo. O sea, la idea es que Dios va a poner un fundamento y te va a dar las herramientas que va a medir qué es lo que va a ser construido arriba de ese fundamento. Los que construyan el fundamento correctamente van a permanecer, y los que no quieren construir el fundamento, o que no quieren utilizar lo que Dios da, tanto el fundamento como las herramientas, van a ser varios. Entonces, da la idea de que esto acá es la justicia de Dios que va a medir la gente. Que es un poco de lo que hablamos sin utilizar ese texto como prueba. Utilizamos solo la parábola para llegar a la misma conclusión. Pero gracias. Se nos ayuda a confirmar que la conclusión que llegamos está correcta. Bien, Amós 8, 1 y 2, 1 y 2, por lo menos. Eso es. 1 a 3. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y el 3. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos. En todo lugar los echarán fuera en silencio. Bien, entonces acá son frutos del verano. Yo me quedé curioso para saber si esa fruta que él cosechaba también era un fruto de verano, pero yo no sé. Sí, es un fruto de verano. ¿Es un fruto de verano? Porque la higuera florece en la primavera. Ok. Bien, entonces es un fruto de verano lo que él cosechaba. Entonces para él quedó muy claro el significado. ¿Y cuál es el significado de esa cesta? Porque si uno no está siguiendo lo que está pasando, esa visión es como nada que ver, ¿no? No sé si les parece. Es como le muestra una cesta y después él dice, eso tiene que ver con destrucción. No sé si entienden. Yo iba a decir que a mí me llamó la atención porque como son frutos de verano, y verano en la Biblia y otros lugares está relacionado con el juicio. Entonces no sé si capaz parece nada que ver, pero capaz, no sé si en la cabeza también de él ya había algo conectado con eso. Ok. ¿Qué viene después del verano? ¿El otoño? Los que trabajan en agricultura lo entienden un poquito mejor. Sabemos perfectamente, los que hemos hecho o hacemos, regularmente, no siempre, que el verano es la expresión máxima de madurez. Exacto. ¿Sí? No es la única, pero hay frutos que crecen en otro momento Claro. durante el año, pero el verano es la expresión máxima de madurez de la mayoría de los frutos. Ok. ¿Y vos querés decir algo? Sí, se me estaba viniendo a la cabeza que por lo general, también con el verano, se habla de las frutas de higuera. Claro. Por lo general. Que justo anteriormente Que es lo que hablaba mencionó, de que él cosechaba higuera, ¿no? Bien. Algo que nos ayuda a conectar los dos textos es el que el 2 dice que no va a pasar más, y el 7, 8 dice que le va a poner la plomada y no va a pasar más. Lo que yo entiendo acá es que como si esos frutos representasen lo que fue salvo, o sea, por la plomada, no sé si me entienden. Eso es, exacto, eso es lo que yo entiendo, o sea, yo ya he cosechado el remanente y todo el resto está destruido y la gente está lamentando y clamando. ¿Qué versículo, perdón? El 8.1. Si yo entiendo que ese canastillo de fruta le muestra eso y le dijo, bueno, ya fue Israel. O sea, y ese canastillo es lo que quedó. quedó. Exactamente. Pero estás comparando 8.2 con 7.8, ¿no? Exacto, 8.2 con 7.8. Porque los dos le muestra algo y dice que no va a pasar más y que va a venir la destrucción después. O sea, esas dos visiones tienen esos mismos elementos. Pero, entonces, lo que entendí es que el 8, el capítulo 8, es como un cumplimiento de la visión. Exacto. 7. Exacto, es como si fuera antes y después. El 2 es después de que pone la plomada. O sea, es como puso la plomada y ahí después se quedó con eso. Y ahí los dos hablan de la destrucción. Javier. No, que Jesús se refirió al verano como el momento en que será la segunda venida de Cristo, ¿no? Y llevará a los redimidos. Dice, aprendan de la higuera. O
Ya Exato. está cerca el verano. E incluso uno de los profetas, no sé si Jeremías. mayores o menores, dice, pasó el verano. Jeremías. O sea... Y no ya- fueron salvos. Sí. Entonces el verano es como si fuera la oportunidad de salvación. Sí. El verano en la historia de Cristo es la segunda venida y la destrucción de Jerusalén también. Que estamos viendo, que vamos a ver, ya vimos antes, que la destrucción de Jerusalén es el zarandeo en Amós. En el libro de Amós, lo que hace que haya un zarandeo es la destrucción. Por eso yo también decía que el higo es de verano, por la parábola, digamos. Claro, claro. Bien, nos quedamos por acá porque ya avanzamos mucho. La próxima semana vamos a, yo voy a hacer un repaso de lo que vimos, pero la próxima semana vamos a terminar Amós 9, solo para entender bien perfectamente lo que dice el verso 9:9, que construimos hasta ahí. Después de ahí yo quiero ir un poco con ustedes para Apocalipsis 14:7, que ahí va a hablar de los 144.000. Y ir a Ezequiel 9. Y capaz de ver algunas citas de Elena. No sé si nos va a tomar un estudio más, pero yo creo que va a ser importante para tenermos una idea clara de qué es el zarandeo. Y ahí después terminamos de rectificar la regla 4 y capaz avanzamos con el tiempo que nos queda. Lo que hicimos hoy entonces fue el siguiente. Recapitulamos un poco las reglas. Esto acá son elementos de la regla 5 incluso. No mencionamos, pero eso está relacionado con la regla 5. Quer dizer que la Biblia se autoexplica. Recapitulamos lo que vimos de Amós, pero nos quedamos en el capítulo 5 y 7 principalmente. Y empezamos el 8. En el capítulo 5 da los motivos del por qué va a venir la destrucción, que es porque no quieren buscar a Dios. El 7 te da una serie de visiones que hablan de que va a venir una destrucción tan grande y el profeta como que intercede para que eso no pase. Vimos que hay una conexión con Ezequiel 9 que nos va a ser importante después. Pero que Dios va a poner algo que va a servir de referente para que algunos se salven y otros no. O sea, para que los justos se salven y no todos se percan. Se percan, gracias. Pierdan, bien. Podemos entender tal vez después qué quiere decir eso. O sea, cómo se cumple eso, ¿no? Yo creo que acá en Amós 8, en Amós 7 es una plomada, pero en Ezequiel es el sello. O sea, es algo que pasa, que distingue dos grupos. Que al final va a haber una fruta que fue recogida de verano. Vimos que en Amós 5 dice que el pueblo por estar incluso haciendo sus prácticas religiosas, que eso no cambia nada, y que el motivo del zarandeo es justamente para librar al pobre. A veces nosotros nos pensamos, pero no hay mucho de eso en nuestra iglesia adventista. O sea, porque acá habla de personas muy millonarias y otros que están siendo oprimidos. Y no es el objetivo hablar de las corrupciones que hay en la iglesia, la gente sabe. Pero si uno ve simplemente lo que pasa en un nivel de que la gente no recibe el pan que debería estar recibiendo del Evangelio y viviendo su vida y cambiando y siendo una persona libre y nueva, de que eso no es dado porque es más fácil vivir una mensaje confortable o de dar lo que la gente quiere escuchar, no sé si me siguen. Uno para pensar en el daño que se hace al mundo porque el Evangelio no es predicado. Porque si no hay un pueblo que era para ser nosotros, que está dando al mundo el alimento que debía haber dado, es como que Dios quedó sin herramientas para poder salvar al mundo. No sé si me entienden. Es como que si nosotros tuviésemos y Dios está bien, entonces yo voy a arreglar mi pueblo para que pueda llevar el Evangelio al mundo. Y es lo que está pasando ahora. Entonces vimos eso. Vimos que la gente llama a Amós de conspiracionista y creían que ele había sido instruido para eso, pero ele disse, mira, yo ni siquiera soy de esa clase de personas instruidas, que eso es lo mismo que vemos en las otras historias, y que hay un rechazo que es profetizado de que va a pasar, y por eso hay que haber un zarandeo, porque si el mensaje del profeta que es levantado fuera a ser aceptado, un zarandeo no iba a ser profetizado. Oramos.